Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro podcast de fotografía sin filtro. Xavi, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Hoy si nos estáis un poco bajos es que estamos jodidos de la garganta, nos agarra el catarro como a todo el mundo, o sea que somos uno más. Vamos a tener una voz un poquito más radiofónica. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, ayer estuvimos haciendo una quedada con la gente del podcast en privado, que solemos lanzar todos los miércoles. O sea que ya sabéis que si tenéis dudas sobre la profesión, todos los que nos preguntáis muchas cosas sobre la profesión, sobre cómo presupuestamos, sobre cómo captamos clientes, sobre cómo gestionamos las emociones igual cuando un cliente se va o cuando un cliente viene. Todo eso solemos hablarlo los miércoles en el podcast en privado. Y ayer, en vez de podcast, tocó quedada, que estuvimos 2 horitas hablando con la gente del grupo. Y estuvo muy interesante y sacamos unos cuantos temas que alguno de ellos o una mezcla vamos a traerlo hoy aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece que está candente y se está hablando bastante poco, que es, ¿crees que se empieza hoy en día en la profesión con poca preparación? Y aquí igual podemos defender hasta puntos de vista. Yo, desde luego, voy a defender creo que en general, sé que generalizar es asqueroso, que hay mucha gente que está en escuelas, que se lo está currando, que está aprendiendo un montón, pero creo que son los que menos, porque además hay una tendencia de que para ser fotógrafo no hace falta estudiar, sino que con unos cuantos vídeos de YouTube o acceder a alguna especie de workshop como que podemos hacer nosotros, con eso ya vale. Y yo pienso que eso es una equivocación absoluta y ahí va mi afirmación. Parte de gente que está empezando la profesión sin estar preparado está devaluando la profesión. Ahí lo dejo. ¿Tú qué opinas, Xavi? ¿Qué te parece? A ver, yo creo que los tiempos han cambiado y antiguamente, pues tú ibas a la escuela de fotografía o a la escuela de bellas artes, entonces salías de ahí, entonces ya tenías como el título de fotógrafo. Entonces era un antes y un después. De repente pasas de ser un estudiante a un profesional, ¿no? Un título que tú ya puedes ejercer y ya tienes como la autoridad, ¿no? Porque ese título es como que te da una autoridad. Y en cambio, hoy en día, yo creo que la gente o tiene un trabajo nada que ver con la fotografía, empieza como aficionado muchas veces, le gusta la fotografía, empieza a hacer trabajillos, cosas de para portfolio. Entonces, en lugar de haber un antes y un después, es más un proceso, ¿no? En el que empiezan a hacer trabajitos, muchas veces o no remunerados o mal remunerados, y esto es lo que está haciendo que devalúe un poco la profesión, ¿no? Porque hay muchísima gente trabajando, ya no voy a decir en B, sino con unos precios muy bajos, y esto lo estamos viendo, que cada vez hay más competencia y es más jodido dedicarse bien a a la profesión, ¿no? De la fotografía. De la fotografía, del fotógrafo puro, vamos a Claro. decir. Hoy en día nosotros hay gente que nos está tildando de negativos, de cenizos, podéis decirlo tranquilamente, pero a día de hoy, el que vive exclusivamente de la fotografía y no hace o redes sociales como nosotros, o vídeo, entrevistas, o reels, o un montón de cosas más, afortunado eres. O no tienes un Patreon, o no tienes una escuela, o no tienes cursos, afortunado eres. Porque hay muy poca gente. Hoy en día está muy devaluada la profesión, por eso mismo que está diciendo Xavi. Y uno de los temas que solemos tocar en el grupo de Telegram es el tema de las colaboraciones. Y ayer en la quedada estuvimos hablando mucho de este tema porque a mí me interesa. Yo siempre he estado en contra de las colaboraciones porque las colaboraciones a mí a lo que me suena hoy en día es a voy a trabajar gratis. Y a mí eso me pone de los nervios. ¿Cómo entiendo yo una colaboración de cara a hacer portfolio? Pues tienes que hacer colaboraciones con algún negocio al que tú no puedas acceder a sacar esa foto sin contar con un profesional. Bien sea, por ejemplo, quieres hacer interiorismo y tú no puedes acceder a unas habitaciones o un hotel o unas estancias o una obra que ha hecho un arquitecto, tú no puedes acceder por tu cuenta, es muy difícil. O, por ejemplo, quieres sacar fotos de un chef con renombre, que tiene una sala muy bonita, los platos, la composición. Tú eso no lo puedes hacer en tu casa.
Otra cosa son las hamburguesas, ¿eh? Ahí, ahí sí que saqué un poco la zarpa y dije, no entiendo para qué la gente hace colaboraciones gratuitas con sitios de hamburguesas cuando yo veo luego las fotos y digo, esa foto la puedes haber sacado en tu casa, incluso mejor. A ver, la clave de estas colaboraciones para mí son quién tiene el poder de la colaboración. Sí, Es el meollo de la cuestión, ¿no? Porque de repente si tú quieres hacer un buen portfolio, imagínate que quieres ser fotógrafo de interiores y quieres pues tener un portfolio en el que salgan pues edificios chulos que te den juego, ¿no? A nivel fotográfico. Entonces tú puedes hacer una selección de edificios, hablar con los arquitectos o con los dueños de las casas o de los hoteles y decirles, oye, mira, quiero conseguir este resultado. ¿Qué te parece si voy un día, saco unas fotos y a cambio yo te puedo dar las fotos, pero tú estás mandando sobre la sesión? O incluso tú puedes decirle, te pago a ti para que me des acceso a esos lugares y yo voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Qué ocurre? Que mucha gente se deja llevar por el cliente, porque ya cuando de repente te dejas llevar por la otra persona se convierte en un trabajo. No es una sesión de portfolio, se convierte en un trabajo en el que el cliente empieza a mandar. Entonces, claro, se empieza a pervertir tu portfolio porque igual tú querías hacer un tipo de fotografía y el cliente empieza a poner una serie de condicionantes para que encaje en su marca. Y es lo que estamos viendo, que la mayoría de los fotógrafos que están empezando se dejan llevar por esas personas, por esos empresarios y están haciendo trabajos que deberían ser remunerados y lo bañan como si fuera una sesión de portfolio. el problema que hay aquí es que yo veo muchos problemas con esto, que ya desde el momento que le estás llamando cliente, ya no es una colaboración. Claro, cliente significa que hay un intercambio monetario. Y si no hay, que muchas veces no hay, si es una colaboración, o incluso como dice Xavi, si a mí me interesa sacar, por ejemplo, por decir algo, fotografía de retrato corporativo y quiero fomentarlo, yo incluso estoy dispuesto a poner dinero para alquilar un estudio para sacar esos retratos y pagar a una serie de modelos que vayan con un estilismo concreto para que mi público objetivo se sienta identificado. O sea, es una inversión al final lo que estás haciendo. Pero en cuanto aparece un cliente y empieza a mandar, como tú bien dices, eso se convierte en un trabajo gratuito que estás haciendo. Y además se nota mucho porque hay una fricción muy grande, porque la frustración que solemos tener todos entre lo que tú querías hacer y estás viendo que no consigues porque a la vez estás queriendo satisfacer a ese cliente, se convierte en unas fotos que se quedan en tierra de nadie. Y es muy jodido manejar eso, porque luego emocionalmente te vas insatisfecho, el cliente incluso igual se puede sentir insatisfecho. Ojo. Y además, una de las cosas que suele pasar con las colaboraciones, con la gente que solemos hacer asesorías, es que siempre hay como el eterno pensamiento de que si yo estoy haciendo una colaboración y le demuestro a un cliente que haciendo las fotos gratis voy a ser, le voy a demostrar lo bueno que soy y luego me va a contratar. Suele ser un poco difícil que luego ese cliente que tú has partido cobrándole cero, luego te valore. Porque su precio ancla es me hiciste las fotos gratis. Cualquier cosa que le cobres de gratis para arriba ya no te va a tomar en serio. O si tú le tienes que cobrar esa sesión lo que tienes que cobrar, le va a parecer inviable. Va a decir, no, no, es que me parece muchísimo. Si la primera vez me lo hiciste gratis, entiendo que te tenga que pagar algo, pero lo que me estás pidiendo por una sesión real, va a decir que no. Es que últimamente además nos ha pasado varias veces de ir a restaurantes o bares, empezar a trabajar con ellos y tener un trabajo de negociación con ellos brutales porque previamente había una persona, una fotógrafa o un community manager tirando los precios, haciendo un trabajo semiprofesional. ¿Y qué pasa? Que nosotros luego presentamos como un portfolio profesional y unas tarifas profesionales, y en cambio le parece muy caro porque ya tiene ese precio ancla. O sea, aunque el chef ya sea consciente de que la calidad que ofrecemos nosotros es superior, ese precio ancla sigue ahí y le cuesta, ¿no? Le cuesta aceptar esa inversión. Aunque él, el mismo chef o el mismo cliente, que puede ser de cualquier otro sitio,
sabe perfectamente porque te reconocen que la otra persona no era profesional y que le estaba pagando poco, porque nos lo han reconocido muchos Mm. clientes a los que hemos ido nosotros en segundas veces. O sea, segundas veces me refiero a que no hemos sido el primer plato, sino que hemos sido el segundo. Gente que quiere evolucionar en su comunicación. Y ellos mismos te dicen, yo sé que estaba pagando muy poco, pero aunque te lo reconocen, les molesta pagar lo que hay que pagar realmente. Por eso Porque mismo nos que han has dicho tú, soltado frases como no sé de qué estaba viviendo esta persona. O sea, tal cual. contratar a un community manager y decir no sé de qué está viviendo. O sea, los clientes son conscientes de que están pagando poquísimo. Pero cuando llegamos los que tenemos que cobrar dignamente, de repente se sienten un poco como molestos, como me parece que cobras demasiado. Y dices, ya, pero tú mismo has dicho, yo tengo que vivir de esto. Y no vivo exclusivamente de ti, sino que vivo de más gente, de más personas, de más clientes. Tenemos que mirar mucho, sobre todo, eh, los profesionales como nosotros o de cualquier otro, no hace falta que sea fotografía, qué calidad de vida queremos tener. Y nosotros ni somos multimillonarios ni tenemos una calidad de vida impresionante. Yo sí pienso que tengo una calidad de vida buena en cuanto, mira, el otro día hay una frase que me encantó, me parece que fue en un podcast a un actor que le hablaba al periodista y que le decía, ¿y para ti qué es el éxito? Bueno, pues igual para mí el éxito es ir al supermercado y no tener que estar mirando los precios, decía. Ujú. Bueno, es una buena definición del éxito. Para mí el éxito no es ni tener un Lamborghini, como se dice ahora, el Lambor, ni tener cosas ostentosas, es vivir tranquilo. Pero antes de empezar este podcast, estamos hablando Xavi y yo sobre una pregunta que nos lanzó uno de mis amigos. Este fin de semana hemos empezado a hacer la tournée de viajes que vamos a hacer porque hemos cumplido los 50. Y hemos quedado una serie de amigos y hemos dicho que vamos a hacer una serie de viajes y hemos empezado con uno. Y uno de ellos, Goyo, lanzó una pregunta sobre qué hubiéramos estudiado si hubiéramos empezado con 20 años, ¿no? Si tuviéramos ahora 20 años, pero sabiendo lo que sabemos, si hubiéramos estudiado lo mismo. Y claro, se lo he preguntado a Xavi, me ha llamado la atención porque ha dicho, no sé si estudiaría lo mismo en fotografía. ¿Por qué? Muy sencillo. Pues porque igual todas las horas que metes, es verdad que a nosotros nos gusta mucho, no solamente el tema de la fotografía, sino el tema de la comunicación. Somos frikis de esto y esa parte es la que nos salva. Pero muchas veces dices, ¿todas las horas que metes compensa? A ver, es que deberíamos cobrar muchísimo más para el valor que ofrecemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchísima competencia. Entonces yo siempre te digo, ¿no? Que siempre tenemos que ir apuntando hacia nichos de fotografía o de comunicación en las que haya más barreras de entrada. ¿Por qué? Porque si ahora, por ejemplo, en fotografía de boda, hay muchísimos fotógrafos que empiezan por fotografía de bodas, bebés, niños, hay mucha competencia. Entonces eso está provocando que bajen los precios. Entonces, o tienes un valor diferencial muy potente a nivel fotográfico o a nivel de intangibles porque tu marca es muy diferencial o tienes contactos muy potentes, o vas a estar compitiendo en el barro. Es así. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, si empezase otra vez en el mundo de la fotografía, seguramente estaría buscando nichos y especializándome mucho en algo muy concreto. Por ejemplo, pues el retrato corporativo con luz de flash para un target concreto. O sea, no es solo retrato corporativo, sino apuntar hacia un target y ofrecer una calidad. O yo qué sé, otro, no se me ocurre ahora, ¿no? Pero no empezaría como fotógrafo generalista haciendo un portfolio, una galería de, no sé, una botella, un zapato, una boda, ¿no? Iría a especializarme. Yo ahora mismo, no sé, analizo, porque a mí me encanta analizar estas cosas, sigo mucha gente que habla de esto, psicólogos, gente de marketing, y creo que todos están teniendo como unas cosas en común a la hora de tener estos problemas encima de la mesa, y es ¿a qué se debe esto de que la gente empieza en profesiones como la nuestra sin estar preparado? Y mucha gente está coincidiendo en que todo se debe que es una consecuencia de la era en la que vivimos. Vivimos en la era de la inmediatez, de la rapidez. Ayer me hizo mucha gracia porque cuando terminamos, por ejemplo, la quedada con la gente del grupo, les pregunté, oye, ¿cuántos vais a ver Dune? Dune 2, o Dune, o como lo queréis llamar, que se estrena este viernes. Ya tenemos las entradas cogidas, ¿eh, Xavi? Xavi viene conmigo una vez al año o una vez cada 2 años al cine.
Y Dune me dijo, no, esta me la reservas. Me la dijo hace mucho tiempo y dije, pues vamos a verla. Y, y me hizo gracia porque la gente como acabó diciendo como que no, porque no va a estar 3 horas en el cine. Estamos en esas. La gente ya no tiene paciencia, pero ya no solamente la gente que se le achaca, por ejemplo, a los quinceañeros, a los adolescentes. No, estamos hablando que gente de 40 y pico años ya no tiene paciencia para decir que me tengo que estar 2 horas y pico atendiendo solamente una pantalla. Tú flipas en colores. No, y eso es consecuencia que están hablando cada vez más los especialistas de la dopamina que nos está poniendo todas las redes sociales. Necesitamos estímulos cada 10 segundos. Necesitamos algo nuevo. Yo soy uno de ellos. Me identifico. O sea, yo mismo, por ejemplo, la paciencia que tengo a la noche para ver una serie, la tengo que crear la paciencia. ¿Cómo? Cogiendo el móvil, apagándolo y tirándolo fuera a 3 metros de mí para no levantarme, porque estoy tumbado. Porque si no me doy cuenta que miras automáticamente. Yo le he visto a la gente en el cine. ¿Y por qué digo esto? Porque esto influye a la hora también de que la gente, cuando va a estudiar una profesión o cuando empieza una profesión, de repente ve muchos vídeos en internet, puede ser en TikTok o en cualquier otro sitio que los vemos todos, y dice, mira, yo voy a hacer esto, y se lo guarda. Mira, yo voy a hacer lo otro, y se lo guarda. Pero realmente estás guardando y estás viendo cosas que tú no has practicado. ¿Qué pasa? Que te lanzas a una profesión como la nuestra, a hacer bien cosas de gastronomía, con modelos, pero no de manera profesional, porque te gusta. Pero no quiere decir que controles. Estamos viendo una falta muy grande de conocimiento del medio. La técnica se aprende rápido, pero el conjunto de todo que es técnica, aprender la técnica para olvidarla, para hacerla tuya, y luego tener el gusto suficiente para pasar por un programa de procesado, controlar los colores, tener el equipo necesario para que los tonos de piel queden bien, o la gastronomía. Hay sutilidades a veces que son muy difíciles de explicar a la gente. Hay gente que nos dice a nosotros, me gustan mucho vuestras fotos de fotografía gastronómica, y les preguntamos por qué, tampoco te lo saben decir, porque es difícil. Algunos dicen, tenéis un minimalismo, tenéis una limpieza, respetáis mucho el producto, los blancos los tenéis muy puros, no contagiáis con estilos raros. Pero muchos otros no saben decirte por qué. Es porque no tenemos la capacidad de análisis, porque no profundizamos en nada, sino que simplemente con haber visto algo, te piensas que sabes hacer ese algo. ¿Qué Claro, y ocurre? eso es Que mucha un error. gente, en lugar de empezar como cualquier empresario, ¿no? De creas tu plan de empresa, haces un análisis DAFO de tus fortalezas, las oportunidades, mirar un poco cómo está el mercado, ver cómo está la competencia, porque es que si de repente dices, a mí, por ejemplo, me gustan las bodas, o he empezado, me ha pedido mi primo a hacer una boda, me ha gustado, y empiezas por ahí, que teniendo un portfolio, en lugar de decir, pero realmente a largo plazo es algo que me interesa a mí, o sea, ¿va a ser algo rentable en el largo plazo o no? O sea, la gente no se plantea cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Igual hay una persona que es muy tímida y empieza en fotografía de boda y no le funciona muy bien. Igual debería ser con fotógrafo de arquitectura, ¿no? En función de ese análisis. O sea, es como que no nos paramos, ¿no? A pensar a veces. Y es lo más difícil, ¿no? Es lo que tú dices de que vivimos con los estímulos, ¿no? De continuamente hacer cosas, ver un vídeo de YouTube y quiero ser ahora fotógrafo gastronómico. Si quiero ver otro vídeo y voy a hacer fotos de bebés. En Eso lugar de es. pararme y decir, venga, a ver, por mis cualidades voy a apostar por, no sé, fotografía industrial, ¿no? Que veo que es un nicho en el que hay poca gente en la zona que hace este tipo de fotos para la industria. Y para ello voy a apostar por hacer retratos en fábricas y fotografía de producto de acero inoxidable. Y te haces un curso de fotografía de acero con, no sé, y el retoque de multicapa, con separación de frecuencias o lo que sea, ¿no? Lo que haga falta. Y llegas a este punto de especialización que digas, oye, soy el único de la zona que sabe hacer esto y vas a ir a las empresas a vender tu producto convencido, porque vas a decir, soy el mejor o de los mejores que hay en la zona. Sí, porque una de las cosas que está pasando es que yo estoy viendo que la gente se piensa que por poseer el material, la cámara, mira qué cámara me coge, tío, me he comprado, que la gente se gasta mucho dinero en cámaras y objetivos, gente aficionada.
se cree que por tener el material conoce la profesión. Y me parece una osadía bastante grande, porque yo mismo, que llevo 30 años en la profesión, me doy cuenta que cada vez que nos piden un trabajo en el que nosotros no somos especialistas, lo paso mal. Lo paso mal porque soy perfeccionista, porque tengo que estar buscando material y decir, ostras, siempre he puesto el mismo ejemplo. A mí me piden ahora fotografía de joyería, ¿sabría hacerla? De buenas a primeras, tendría que estudiarlo primero, muy seriamente. ¿Lo conseguiría hacer? Claro, porque a cabezón no me gana nadie y porque hay una base fotográfica que ya la tengo, que por supuesto sabría hacerla, pero no me iría a hacer la sesión sin haber practicado muchísimo antes, ¿eh? En el estudio. Y decir, no, esto para cuando yo llegue a la sesión, esto tiene que estar pulidísimo. Claro, esto es como los médicos, ¿no? Que se tiran 4 años o 5 años estudiando la profesión de médico en general, la teoría, pero luego se tiran otros 4 años de especialidad, ¿no? Y el fotógrafo yo creo que debería Qué hacer bueno. algo similar. Es decir, voy a estudiar técnica en general, historia de la fotografía, un poco, o sea, la base, ¿no? La base que necesitamos, que es común a todos los fotógrafos. Y luego decir, voy a especializarme, estar 2, 3, 4 años especializándome en un sector en concreto de la fotografía, porque ya no estamos hablando solamente de técnica, de retoque o del toma, sino de construir una serie de contactos que están alrededor de esa especialidad, ¿no? Si tú eres fotógrafo de arquitectos, entiendo que conocerás cuáles son los directorios en los que hacer publicidad de tu profesión, porque yo ahora mismo no, o sea, desconozco. Así como, por ejemplo, nosotros somos fotógrafos de bodas y ya sé que en bodas.net puedes hacer publicidad y conseguir bodas rápido, si me dices, ¿cuál es el directorio de fotógrafos de arquitectos en los que deberías hacerte publicidad? Pues no tengo ni idea. O cuáles son los contactos o las puertas que hay que tocar, ¿no? Cuáles son los arquitectos de la zona, eh, las marcas de inmobiliarias, ¿no? Principales. Pues tienes que crear como un ecosistema alrededor de tu estudio vinculado a esa especialidad, ¿no? Y eso no se hace en un año ni en dos, eso se hace en 5 o 6 años. A nosotros nos pasa, ¿no? Que nos preguntan, ¿pero cómo consigo clientes? Claro, o sea, la respuesta no es tan fácil, porque la respuesta fácil es, bueno, mueves tu página web, tu Instagram y, bueno, acaban llegando los clientes, ¿no? Pero los clientes buenos suelen llegar por contactos. O sea, tú haces una fotografía a un cliente y igual el chef se ha movido de restaurante y como se ha movido, pues te contratan del otro restaurante y casualidad el proveedor de vinos también haces una buena relación con él y te contrata, habla de ti a una bodega y esa bodega te contrata, ¿no? Suele ser más esta la forma de conseguir buenos clientes que a veces el puerta fría, por ejemplo. Has tocado un tema que me parece súper interesante, que creo que hoy en día se está pegando mucho de no tener una buena base como profesional. Ya vamos a partir del hecho de que ya hemos dicho que la gente igual no le da tiempo a aprender. Vale, no le dedicas el tiempo suficiente. Pero estamos viendo gente que ni siquiera le está dando importancia a su base. ¿Cuál es tu base? Tu página web. Todo no se puede basar en Instagram. Pues a alguno le funcionará. Si tienes un Instagram, lo que pasa es que es raro ver a alguien que tiene un Instagram con un material de la leche y no tenga web. Eso es muy extraño. Porque si alguien tiene mucho material en Instagram, quiere decir que tiene también mucho material en la web. Es raro el que no tenga una cosa y la otra. Ahora, si tú estás empezando, de repente dices, voy a lanzar enseguida, que yo soy de los primeros que dice que hay que lanzar las cosas, que el perfeccionismo es muy peligroso y que no hay que atascarse, porque, o sea, no se puede pecar ni de ser un lanzado, ni de ser ni de kamikaze, ni de perfeccionista. Tiene que haber un punto intermedio en el que digas, estoy ofreciendo una calidad suficiente para el cliente que yo quiero conseguir en mi web, pero claro, estamos viendo muchos casos, asesorías privadas en las que la gente nos está diciendo, oye, es que, claro, es que los clientes me dicen se me van los clientes o no acabo de rematar. Y luego les dices, bueno, a ver, vamos a analizar tu web. Empiezas a analizar y te dicen, algunos no tienen web y otros te enseñan una web en la que de repente tienen 4 fotos de gastronomía, 4 fotos con modelos, 4 fotos y además mal procesadas, mal hechas, que dices, a ver, tú te has hecho aquí pues un popurrí de cosas
pero que no tienen ni pies ni cabeza y además no tienen igual la calidad suficiente o no hay la cantidad y calidad suficiente como para que un cliente diga, ostras, estos son profesionales, me siento identificado con lo que estoy viendo, yo quiero aspirar a eso, sino que están viendo algo igual que está incluso por debajo de la calidad que te está pidiendo el cliente. Es muy jodido eso. Entonces hay que partir de unas bases y otra vez es culpa de la prisa. La gente, si yo estudié en su día 4 años, que hoy en día igual no sería necesario, la gente ahora no quiere estudiar ni 6 meses. No le quiere dedicar a su web. O sea, ¿cuánto tiempo llevas tú con la web nueva que vamos a hacer en Mandrágora Pro? Llevas O sea, meses, pero como si tienes que estar otros 3 meses. y el menor de los tiempos es con el diseño y la redacción de los posts, Exacto. porque con eso yo creo que el hacer en un mes, o sea, lo estoy haciendo en un mes o en menos incluso. Muy rápido me Pero parece. lo que es pensar Eso. cuál es la orientación de esa página web, llevo ya bastantes meses Y pensándolo. reuniones que hemos tenido entre los dos hacia dónde queremos llevar el estudio los próximos 10 años. O sea, no hacemos una web para que el año que viene esté tumbada, sino que decimos hacia dónde queremos orientar nuestro negocio. Todo eso, claro, se tiene que traducir en la web. O sea, la web tampoco es un sitio en el que tú tiras las fotos últimas que has sacado en el último trabajo y ya está. Eso Claro, es lo igual primero Instagram. que hemos hecho es definir hacia dónde va el estudio y en función de eso luego hacer una selección de proyectos, porque al final nosotros hemos hecho cientos de proyectos, tenemos cientos de trabajos, pero ¿cuáles mostramos? ¿No? Porque no vamos a mostrar todo. Tenemos que hacer una selección que sea lo suficientemente rica para que haya una diversidad, porque nosotros hacemos bastante tipo de fotografía, pero tampoco vamos a enseñar cualquier cosa. Porque hay Porque, trabajos que haces para facturar como todo el mundo. claro, No para presumir, dices, esto es un trabajo facturable, que es digno, por supuesto, pero tampoco es que la gente se vaya a volver loca viendo ese trabajo. Tiene a que ver, haber un es muy punto intermedio. difícil tener un portfolio de diferentes tipos de fotografía y que haya una calidad muy alta. En Es, todo. es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros porque somos dos y tú llevas mucho tiempo en la fotografía, tal. Pero yo si empezara ahora mismo de cero, intentaría especializarme en algún tipo de nicho, porque si no es muy difícil destacar y si no destacas vas a estar condenado a tener unos precios bajos. Es Mm. así. Pues este es el podcast de hoy. No Es un sé cómo poco... nos hemos dejado con esta voz que tenemos hoy melosa. Hemos sido un poco tranquilos. Yo creo que me parece muy interesante todo lo que hemos dicho. Son cosas que hay que decirlas y que hay gente que tenemos que decirle. Igual no te tendrás que haber lanzado tan rápido. Espérate un poquito. Dale tiempo y empieza cobrando los trabajos o empieza enseñando a la gente trabajos. Parte de una buena base, sobre todo lo más importante. Pues para conseguir una buena base tú tienes que tener buena base en fotografía. Y luego no solo aprender de técnica fotográfica, sino hacer también talleres en el que se hable de modelos de negocio. O sea, yo creo que es mejor inversión tener, por un lado, un conocimiento general de fotografía haciendo cursos, ya sean reglados o mediante talleres online, y después decir, una vez que ya sabes en qué te vas a especializar, decir, como quién quiero ser, ¿no? ¿Cuáles son mis referentes? Y tocar la puerta de esas personas y preguntarles, oye, ¿me puedes enseñar tu modelo de negocio? Que habrá Como, noso- personas que te digan que no porque no están acostumbradas a dar talleres, pero hay otras que sí. Y como entonces es nosotros. la forma más acelerada de aprender de otro, o sea, copiar y luego adaptar ese modelo de negocio a tu circunstancia, ¿no? Eso es. Por cierto, antes de terminar el podcast, queremos decir que vamos a estar el próximo día 20 de marzo, si no me confundo, Sí. a veces marzo, abril, mayo me bailan a mí un poquito. El 20 de marzo vamos a estar en Galicia haciendo un workshop de fotografía de boda y dejaremos en la descripción algún link por si se quieren suscribir o no. No lo organizamos nosotros, nos lo organiza una empresa, la empresa Newton. Entonces os dejaremos el link en la descripción por si queréis contactar con ellos y ver cómo se hace. Y luego también nos preguntáis mucho si hacemos asesorías privadas y sí, pues tenemos varias opciones y si estáis interesados, pues mandanos un mensaje privado, pues ya sea por Instagram o por el email. Hay mucha gente que escribe, vamos a ser claros, y nos dice que le parece un poco caro. Pero claro, es que estáis hablando con dos profesionales que os están entregando pues, su modelo de negocio. Entonces, la otra opción, la más barata,
es que os suscribáis por 10 euros al mes sin contrato de permanencia, que os podéis ir en dos meses, en un mes, podéis estar un mes y iros como mucha gente, que no hay ningún problema. Ahora, si ya nos queréis preguntar a nosotros personalmente cómo hacemos las cosas de una forma privada, eso ya tiene un precio y me parece que los precios que tenemos son muy baratos para todo lo que decimos. Sí, que Así con que, el podcast sin filtro, la versión premium, pues escuchando todos los podcasts ya te haces a la idea de cuál es nuestro modelo de negocio. Pero claro, tienes que escucharte muchas horas de podcast. En cambio, si quieres pues una versión más resumida y al grano, pues oye, pues están las asesorías privadas que nos podéis contactar. pues muy bien, pues creo que ha quedado bastante redondito el podcast. Nos vemos en el siguiente y cualquier comentario, ya sabéis, lo dejáis abajo que os contestamos a todo. Chao. Hasta la próxima. Chao.